Y hoy lo que quiero compartir es al Jesús hombre, cómo Él nos involucra a nosotros. Él es Dios, lo fue y lo será por siempre. Llegó el tiempo establecido por Él y envía a Jesús en forma de hombre. En realidad hecho semejante a los hombres, pero era Dios, es Dios. Y así en su naturaleza de hombre, en su fragilidad como hombre, se expuso y estuvo a merced de hombres malos que querían matarlo. Lo intentaron en varias oportunidades y de hecho lo lograron. A los ojos humanos era débil, así lo vio Pedro y quiso defenderlo cuando lo tomaron preso y saca su espada. Pero Jesús le dice: guarda tu espada. ¿Acaso pensás que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Tremendo. Parecería una contradicción, pero Él se hizo hombre, débil como hombre, pero es Dios. Pero si hago esto, en otras palabras, dice Jesús, ¿cómo pues se cumplirían las Escrituras de que es necesario de que así se haga? Así que no ocurrió todo dentro de la normalidad humana, sino que ya era un plan preestablecido por Dios. Es necesario que así se haga. Y todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Y dentro de eso quise tomar solamente a un profeta, que es Isaías, allí en capítulo 53, cuando él dice que fue despreciado, fue rechazado por los hombres, que fue un varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Y dice que Él ciertamente cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Aquí empezamos a ver de por qué Jesús se hizo hombre, por qué padeció como hombre. Porque era necesario que Él cargase con nuestras enfermedades y soportase nuestros dolores. Dice que aunque nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado, viéndolo humanamente, así es como le vimos. En realidad, Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él cargó el castigo, precio de nuestra paz. Y gracias a sus heridas fuimos sanados. Era necesario que Cristo viniese en forma de hombre. Un poco más adelante, en el versículo 6 del capítulo 53, todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero Dios hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Tiempo presente de todos nosotros.
Fue maltratado, humillado, como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca. No se resistió, para eso había venido. Después de aprenderlo y juzgarlo, le dieron muerte, sigue diciendo el profeta. Fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por la transgresión del pueblo. El Padre quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir. Y como Él, Jesús, siervo, Mesías, el Cristo, ofreció su vida en expiación, que es la acción divina de quitar el pecado por medio del sacrificio, de su sacrificio. Jesús mismo dice acerca de esto allí en San Juan capítulo 15, 10, doy mi vida por las ovejas. En el 17, por eso me ama el Padre, porque entrego mi vida para volver a recibirla. El que sigue, el 18, nadie me la arrebata, dice, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre, dice Jesús, que tengo autoridad para entregarla y tengo también autoridad para volver a recibirla. Y el profeta continúa diciendo, y como Él ofreció su vida en expiación, verá su descendencia y prolongará sus días y llevará a cabo la voluntad de Dios. Y después de su sufrimiento verá la luz y quedará satisfecho. Refiriéndose el profeta a Dios Padre, dice que por su conocimiento mi siervo justo justificará a muchos y cargará con las iniquidades de ellos. Por tanto, le daré un puesto entre los grandes, porque derramó su vida hasta la muerte. Cargó con el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. El apóstol Pablo, en la primera carta a Timoteo, a su verdadero hijo en la fe, así lo declara él, le expresa un deseo, y es que Dios el Padre, Cristo Jesús nuestro Señor, le conceda gracia y misericordia y paz para que pueda desempeñarse en la responsabilidad acorde al encargue e instrucciones que el apóstol le escribe, para que sepa cómo debe comportarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Así que allí en el capítulo 1:15 le dice, este mensaje es digno de crédito y merece ser aceptado por todos. ¿Cuál es? Que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Así se reconocía él, así nos lo decía Omar. Yo necesitaba, yo era así antes. Y mire, Pablo describe cómo era antes. Dice, yo era un blasfemo, un perseguidor y un insolente. Yo era un incrédulo y actuaba con ignorancia. Pero
Dios tuvo misericordia de mí. La gracia de nuestro Señor se derramó sobre mí con abundancia, junto con la fe y el amor que hay en Cristo Jesús. Y él sigue diciendo, Dios fue tan misericordioso conmigo a fin de que en mí, el peor de los pecadores, pudiera Cristo Jesús mostrar su infinita bondad. Doy gracias al que me fortalece, Cristo Jesús nuestro Señor, pues me consideró digno de confianza al ponerme a su servicio. Así vengo a ser ejemplo para que los que creyendo en Él recibirán la vida eterna. Por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, al único Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Qué tremenda actitud, y él dice que pasó a ser ejemplo para muchos, ejemplo para nosotros de la misericordia de la que ha tenido para con él y que la tendrá y la tuvo con nosotros y la tendrá para con todos. Que lo tuvo por digno siendo transgresor, siendo malo. Un poco más adelante, allí está después, si quieren leerse toda la primera carta a Timoteo, es tremenda, allí en el capítulo 2:1. Así que recomiendo ante todo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos, pero especialmente por los gobernantes y por todas las autoridades, para que tengamos paz y tranquilidad y llevemos una vida piadosa y digna. Porque esto es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador. Doble mensaje. Versículo 4. Pues Él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. El deseo de Dios, Él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Pues para eso vino, no para condenar al mundo, sino para que sea salvo por Él. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, quien dio su vida por rescate por todos. Este testimonio Dios lo ha dado a su debido tiempo, dice Pablo. Y un poco más adelante, versículo 16 del capítulo 3. No hay duda de que es grande el misterio de nuestra fe, misterio que ha sido dilucidado, ha sido revelado, dado a conocer por Dios a través de los profetas y los apóstoles, que son las incalculables riquezas de Cristo, y que la sabiduría de Dios en toda su diversidad se dé a conocer por medio de la iglesia. Nosotros somos los responsables de dar a conocer las incalculables riquezas de Cristo. No solamente a los que desconocen, sino también a autoridades en las regiones celestiales, conforme a su eterno propósito realizado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Que en Él
mediante la fe disfrutamos de libertad y confianza para acercarnos a Dios. ¡Qué grande es el misterio de nuestra fe!, dice Pablo, que Él se manifestó como hombre, que fue vindicado por los espíritus, por el Espíritu, que fue visto por los ángeles, fue creído en el mundo y fue recibido en gloria. Y termina diciéndole allí: si enseñas estas cosas a los hermanos, serás un buen servidor de Cristo Jesús, nutrido con las verdades de la fe y de la buena enseñanza. ¿Por qué tenemos nosotros esta palabra? ¿Por qué tenemos en las Sagradas Escrituras este consejo? Pablo dice: yo les soy ejemplo. No solamente como en su vida él recibió de la gracia de Dios, recibió el perdón, como que el haber venido Jesús, el Hijo de Dios, Dios entre nosotros, en forma de hombre, para cumplir el deseo del Padre de que todos seamos salvos por su sacrificio. Eso debes enseñar. Esto es digno no solamente de ser creído, sino de ser aceptado y de ser comunicado. Si enseñas estas cosas a los hermanos, serás un buen servidor de Cristo Jesús, nutrido de las verdades de la fe y de la buena enseñanza. Y le exhorta: ejercítate en la piedad. Y le da como un ejemplo: si bien el ejercicio físico trae algún provecho, la piedad es útil para todo. Ejercítate en la piedad, dice. Podés hacer ejercicio físico, aprovecha para la sanidad del cuerpo, pero trae un beneficio limitado. Pero el ejercitarte en la piedad es útil para todo, ya que incluye una promesa no solo para la vida presente, sino también para la venidera. Y finaliza esta parte, él sigue dándole consejos, y yo quiero finalizar también con este consejo que le da Pablo a Timoteo. Y le dice así otra vez: este mensaje es digno de crédito y merece ser aceptado por todos, por vos y por mí. En efecto, si trabajamos y nos esforzamos en creer, en ejercitarnos en la piedad y en el transmitir este mensaje que es digno de ser recibido por todos, es porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios
viviente. Qué hermoso. Qué palabras rectoras, pero que son palabras de aliento, que son palabras con promesa, para que sepamos claramente cómo hijos e hijas de Dios debemos conducirnos. Así que les dejo esta palabra que es un redondear lo que hoy el Señor nos ha ido transmitiendo, Egda, Omar, oraciones con respecto a estas necesidades. Y una cosa que quiero dejarles es que ya lo venimos presintiendo el año pasado, creo que el domingo pasado Heriberto lo mencionó, de que este va a ser un año más difícil que el año que finalizamos y que requiere de nosotros esa madurez, esa varonilidad. Yo siempre digo, así dice la Escritura, pero incluye a las mujeres, no sé cómo decirlo en femenino, pero tómenlo como que es una cierta madurez para batallar contra la corriente de este mundo que parece que viene con más ímpetu y nos quiere anular en cuanto a marchar en las filas del cristianismo, del discipulado, del ser hijos e hijas de Dios con firmeza, y nos va a obligar a tomar decisiones más fuertes. Algo se me va a presentar y tengo que decidir, pero ¿qué hago? ¿Me dejo llevar por esta situación aparentemente lícita, aparentemente necesaria, pero que me relega en cuanto a mi comunión con el Señor, con la iglesia, en cuanto al servicio, a todo lo que el Señor demande de nosotros? Y hoy orábamos con Juanita cuando veníamos viendo esta situación y estas cuestiones. Señor, que aquellos que a veces consideramos como que es necesario, porque este sistema del mundo así lo impone, mostrarnos verdaderamente qué es lo necesario, sin que tengamos en menos las demandas del Señor. Así que esto es para pensarlo y actuar al respecto.